7 de la mañana, 37 minutos, 20 grados de temperatura en este día lunes, después de un fin de semana largo con tantas cosas, ¿no? Porque pasan muchísimas cosas. Nosotros vamos a hablar con el legislador Federico Mazo, que está acá en nuestros estudios. ¿Cómo está, legislador? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Adrián. Un gusto estar en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Legislador, la primera pregunta que le quiero hacer, cuando anunció Jerónimo Vargas Lleras su incorporación de alguna manera u otra o acercamiento al Ejecutivo, yo ya creía que era un hecho. ¿Qué es lo que pasó en el camino? No, bueno, usted sabe que teníamos un ofrecimiento del gobierno de la provincia de sumarnos al gobierno. Nosotros la verdad que lo habíamos tomado con un desafío muy grande para nosotros. Creo que es ser parte de las políticas públicas en lo social es algo muy importante, más en la situación que se vive. Lo recorremos toda la semana. Pero bueno, esa idea cuando se fue a lo fino, digamos, ¿no? De no solo colocar nombres y personas, sino que, bueno, la realidad de los recursos, la realidad de un área o una secretaría que esté ligada, digamos, directamente al ministerio, que pueda dar soluciones urgentes, que es lo que se necesita hoy. Bueno, eso no apareció, digamos. ¿Con quién llegó a sentarse Máximo, si le puedo preguntar eso? Con el gobernador de la provincia. Ah, se sentó directamente. Sí, con el gobernador de la provincia. Y no pudo llegar a acuerdo. No ha podido llegar a acuerdo. No, lo que pasa es que con el gobernador de la provincia, yo en general con todas las autoridades tengo un buen trato más allá de las diferencias políticas, porque... Que eso es otra cosa, ¿no? Porque hoy en la situación que se vive, el único que puede dar soluciones al nivel de las necesidades que tiene la gente es el Estado. ¿Lo sorprendió el legislador esto de Tucumán, la provincia más pobre del país, del NOA, la realidad económica? No, para nada, ¿no? Para nada. Si usted analiza, en primer lugar, la situación que se vive día a día y los efectos de la pandemia, cualquier persona con sentido común, ni qué hablar de alguien que entiende de lo social, sabía que los índices iban a aumentar. Lo que yo le quiero decir hoy a los tucumanos, a las tucumanas, y también llamarlo a la reflexión a quienes de alguna manera tienen un rol en las políticas públicas, que no hay que tener solamente un posicionamiento político sobre la pobreza y la indigencia. Acá hay que ocuparse, y se tiene que ocupar el oficialismo y se tiene que ocupar la oposición. Claro, es una responsabilidad acá, compartida. Yo le comentaba recién a usted fuera de cámara, el día martes fui al barrio de Ampliación San Gabriel, sur de la capital, pegadito al manantial. Hay criaturas que no conocen la leche. Ahí estamos hablando de las imágenes de los temas de las visitas de ustedes, discúlpeme. Sí. No conocen la leche. No conocen la leche. Nos lleva 6 meses hacer que nos acepten la leche por sobre el mate cocido. Una criatura... no la aceptan. No la aceptan. Una criatura hay que motivarla. ¿Acá en Tucumán? Acá en Tucumán. Entonces, yo digo, una criatura, el que no conoce la pobreza, por ejemplo, yo le digo, una criatura que está acostumbrada en lugares muy complejos, en donde no tiene un baño como corresponde, en donde no tiene un hábitat como corresponde, cuando logra tenerlo al baño, tiene que pasar 6 meses para que esa criatura esté habituada a hacer la pi en un inodoro. Porque no está acostumbrada a hacerlo al ras del suelo. Entonces, cuando se ve arriba del inodoro, cree que está en una altura muy grande. Está incómoda. Estas son las cosas que uno conoce de recorrer la pobreza, y eso a uno lo interpela. A mí me interpela. O sea, a mí me interpela y muchas veces no me deja dormir de noche. Entonces, ¿qué le quiero decir? Tucumán
Hoy los que son oposición han sido oficialismo hace 4 años. Claro. Y hablaban de pobreza cero y nos dejaron un país totalmente inmiscuido en la pobreza. Hoy los que son oficialismo están trabajando, por supuesto lo agarró la pandemia, pero acá hay que decirle a los tucumanos, a las tucumanas, qué se dedica o qué se da para combatir la pobreza. A la pobreza la vamos a sacar con trabajo y con educación. ¿Y cómo lo ve trabajando al Ministerio de Desarrollo Social hoy o usted al área? No lo quiero meter en problemas, sino su opinión, porque usted sabe que siempre le digo al legislador que es uno de los hombres que quizá más sabe de la parte social. ¿Cómo ve el trabajo? ¿Dónde se falla? Porque yo lo que creo que se necesita mucho más recursos de lo que hoy se destina para hacer un trabajo muy fuerte de lo que es la pobreza en general. Porque la pobreza tiene un núcleo duro de pobreza estructural. Pobreza estructural significa los tucumanos y tucumanas que no tienen acceso a los servicios de agua, de cloaca, un hábitat como corresponde, en los cuales el hacinamiento es una cosa que no solo, que por ejemplo en esta pandemia ha hecho que el aumento de casos sea no solo exponencial, porque al vivir todos amontonados en una pieza, se contagia el papá y se contagia toda la familia. El hacinamiento, la falta de hábitat, el tema de el trabajo precarizado. Usted sabe que prácticamente el 90% de los sectores vulnerables vive del día a día, o sea, vive de la changa, como se dice. o sea que el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, cuando dijo eso, habla de una realidad. Exactamente, vive de las changas. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque muchas veces la sociedad, ¿qué plantea? Sí, que se le da a los pobres, a los humildes, por no decir de otra manera, como se expresan algunos sectores de la sociedad, ayudas sociales. Como que hay un abuso. Como que hay un abuso. En primer lugar, le digo que hoy con la tecnología, ninguna persona que esté bajo la línea de pobreza o indigencia puede cobrar 2 beneficios, digo, ¿no? Porque hay un cruzamiento de datos. Lo único que es incompatible, lo que es compatible es la asignación universal por hijo. O sea, una mamá puede cobrar la asignación universal por hijo y por otro lado tener un programa de asistencia, digamos. Como que hay cronogramas que lo verifican, claro, con placas. Pero si usted ve que hoy se necesitan en Tucumán 22.459 pesos una familia tipo. Eso le iba a preguntar. Mamá, papá y 2 chiquitos. ¿22.000? 459 para no ser indigente. Sí. Pero objetivamente, nosotros en Tucumán, en las zonas vulnerables, tenemos un promedio entre 4 y 5 niños por grupo familiar. O sea, que esos 22.000 pesos le tendríamos que agregar un 20-25%, estaríamos redondeando los 27.000 pesos para no ser indigente. ¿Y para no ser pobre, legislador? Y para no ser pobre en la provincia de Tucumán, una familia de tipo necesita 55.600 pesos. O sea, volviendo a los sectores más débiles, ni la asignación por hijo, ni el programa Potenciar Trabajo cubren las expectativas hoy de la indigencia. Ni qué hablar de la pobreza del punto de vista de lo que se necesita para no ser pobre. ¿Por qué? Porque a las grandes necesidades que tienen estos sectores y que no han podido salir en los últimos años de la pobreza, el peor enemigo de la pobreza es la inflación, pero sobre todo la inflación en los alimentos de primera necesidad. Es terrible, toda la semana. La inflación en la Argentina, según el INDEC, fue de casi 37 puntos en el año 2020. Y la inflación en los alimentos, el aumento desmedido en los alimentos, fue del 55%. O sea, si usted va corriendo por atrás de esa realidad, esa familia, desgraciadamente, no solo que no tiene para
garantizar las 4 comidas diarias, sino que, una cosa que también lo dice el ministro de Desarrollo Social, pero también él tiene que exigir mayores recursos, y después le voy a explicar por qué. Los sectores más vulnerables vienen con un problema, aparte del hambre, de malnutrición. ¿Cuál es el problema? Que desde la crisis del 2001, a donde los niveles de pobreza e indigencia fueron los más altos, estamos muy cerca de llegar a los niveles de la crisis del 2001. Con la caída de la Rúa. Habla. Con la caída de la Rúa. Lo que comen estas familias son harina, ¿no? O sea, comen fideo, comen arroz, están muy lejos de poder consumir carne, verduras, frutas. Entonces, o sea que son muy indigentes y muy pobres. O sea, y a la par le va generando un problema de malnutrición, que es lo que el ministro Arroyo quería hacer antes de la pandemia y lo agarró la pandemia, que es darle mayor poder adquisitivo a esa familia para que pueda acceder a los alimentos frescos, a las frutas, a las verduras, a la carne, y se tuvo que dedicar, como nos hemos dedicado todos los que tenemos de alguna manera una vinculación directa con los sectores más débiles, a saciar el hambre en la provincia de Tucumán y en la Argentina. Mire, en Tucumán el 39% de los chicos que van a los comedores, ¿no?, y merenderos, ¿no?, que administra el movimiento Barrio de Pie tienen un problema de malnutrición. ¿El 39%? 40%. ¿Cómo se compone eso? 17,5% sobrepeso. Criaturita de 7, 8, 9 años, sobrepeso. 16%, casi 16,5% obesidad. Y después tienen un 4% riesgo de bajo peso y un 1, un 1,5% ya que están en bajo peso, desnutridos, pero generalmente son con patologías que tienen que ver con que no se alimentan con sólido. O sea, que el problema de la malnutrición, en donde tenemos que tomar conciencia, y es un crimen realmente, en los lactantes. El 26,9% de nuestros lactantes en la zona vulnerable tiene un problema de malnutrición. O sea, la mamá, más lo que le puede dar, ¿no?, darle la teta al que tiene 2 meses, 3 meses o 1 año, no tiene las vitaminas y las proteínas, con lo cual el desarrollo intelectual de ese 26% de esos niños no adquiere lo que debe adquirir. Por eso después tenemos el problema serio en la educación. Entonces ese chico, dice la mamá, me repite grado, Juancito no me pasa de grado, y abandona la escuela. Y cuando abandona la escuela, ya sabemos lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Consumo problemático, delincuencia. Entonces, yo lo que digo, la Argentina, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, se tienen que juntar en una gran mesa, como fue la mesa del hambre, pero no solamente de una forma para la foto. Acá hay que trabajar y poner ingresos para sacar a los argentinos de la indigencia y de la pobreza. Mire, muchas veces se dice, le dieron tantos millones de pesos a una organización social que administra tantos comedores. ¿Qué pasó con Barrio de Pie, no? Sí, también. sí. Ahora. Se dijo, va. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo claro. Sí. Nosotros tenemos de los 8.000 niños que van a nuestros centros comunitarios, tenemos 4.200 bajo una merienda fortificada, en un convenio con Desarrollo Social de la Nación, que hace 52 días no nos renuevan. Hace 52 días y ustedes siguen que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por un capricho político de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social,
no renueva la merienda fortificada. ¿Qué es la merienda fortificada, Adrián? Que el día martes ese niño tenga una ensalada de fruta, que el día miércoles tenga un alfajor de maicena, que el día jueves tenga un pan amasado con dulce de leche, que el día viernes tenga un sándwich de jamón y queso, y hoy está esperando un trámite burocrático para llegar. Si usted ve el convenio, dice, a Barrio de Pie le dan 17 millones de pesos para alimentar chicos. Bueno, ahora, ¿cómo se componen esos 17 millones de pesos? Por eso no hay que hablar ni de millones ni de toneladas de alimento cuando queremos hablar de cómo impacta en la pobreza y en la indigencia. 4.200 chicos por 30 pesos por día, ¿no? Por 22 días porque se nos exige sábado de por medio darle una colación. Y por 6 meses, si usted multiplica 4.200 por 30, por 22 y por 6 meses, son 17 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nos dan 30 pesos para una merienda fortificada. Que en Tucumán podemos hacerla o podemos desarrollar una dieta importante porque recibimos aparte un convenio de mercadería. Con la provincia. Claro, mercadería con la provincia, ¿no? Y otra parte la nación nos da alimento seco. Pero si no, no se podría. Lo voy a tener que invitar de nuevo, legislador, por los tiempos para que hablemos del tema ese de la pobreza a ese nivel, al nivel de lo que estamos viendo en pantalla, y también el tema de la droga, que sé que está metido en el tema ese, Un minutito nomás, sí. Adrián. Yo lo que digo es que se sale con trabajo, se sale con educación, y le quiero dejar un dato. Actualmente, porque después hablamos de la inseguridad. La inseguridad no es solamente falta de presencia policial. La inseguridad forma parte de la inclusión que le damos a nuestros niños. No, ¿qué le dio su papá? ¿Qué me dio a mí mi papá? Me iba a decir una primicia a usted hoy, una anécdota con su hija o algo así. ¿Qué le dio su mamá o su papá a usted, a mí, para que no seamos, entre comillas, delincuentes? Claro. Nos dieron educación, ellos tenían un trabajo. Mire, los datos muy duros. Hay 1.090.000 niños y niñas que el año pasado han dejado la escuela por la pandemia. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. 1.090.000 niños. Han sido recuperados, o sea, se han inscrito este año solamente 340.000. Hay 600.000 niños que objetivamente no están escolarizados. Potenciales para quienes hacen negocio con el narcomenudeo, ahí tienen una persona. Potenciales trabajadores, entre comillas, para ello. Y por otro lado, si nosotros no los incluimos en la escuela, estamos complicados para el futuro. Y la primicia que le iba a decir, tengo una hija de 26 años que estudia medicina. Y ella me dice todas las noches, papá, ¿cómo hace para todos los días enfrentar? Porque yo cada vez que veo, nosotros vivimos en Alderete, y cuando vamos a nuestra casa, hay criaturas de 13, 14 años ejerciendo la prostitución en el Puente Barro. Sí, sí. Entonces ella me dice, ¿cómo hace papá para darte fuerza y seguir todos los días? Bueno, ¿qué es lo que me da fuerza, Adrián, y qué le dije a mi hija? Es que en un país tan rico como la Argentina, no nos podemos permitir que tengamos 19 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, de los cuales 9,5 millones son niños de 0 a 14 años, 50%. Y que el 57% de esos niños nos deja la escuela. Entonces, no hablemos de la inseguridad, hablemos qué debemos hacer para hacer la inclusión. Y por último, les digo a todos los funcionarios, por eso era nuestra posibilidad y nuestro desafío ser parte del Ministerio de Desarrollo Social. Les digo de corazón
que dejen los despachos, que dejen las redes sociales, que dejemos de vender o dejen de vender en las redes sociales y salgan a ver lo que pasa en nuestro Tucumán a 15, 16 cuadras y hasta 12 cuadras de la Casa de Gobierno. Si uno quiere ser funcionario público y sobre todo del área social y de salud, hay que tener vocación de servicio, hay que tener ganas de hacerlo y le tiene que correr sangre por las venas. Por eso también creo que esta interna, entre comillas, de los gobernantes, del vicegobernador con el gobernador, que dejen de pelear y se ocupen, ¿no?, del casi medio millar de tucumanos y tucumanas que la están pasando mal, que no hay un tiempo corto para decirle que van a mejorar y que no se merecen esos tucumanos y tucumanas, que cuando haya que votar de acá a 3 meses o a 4 meses, se lo quiera ir a comprar con un ticket que ni fondo tenían los tickets el año pasado, o con un módulo alimentario. Hay que ir antes, hay que ponerle la cara a la pobreza, hay que escuchar lo que nos cuentan esas criaturas todos los días. Usted veía la murga ahí. ¿Sabe por qué la murga? Porque es sinónimo de fiesta, sinónimo de cumpleaños. Y así el chico cuando ve leche con chocolate, le quiere tomar la leche. Si no, nos lleva 6 meses que deje el mate cocido para que se nutra con leche. Esa es la realidad. Por eso, el desafío que queríamos nosotros de ser parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. No porque estemos con Mansur, con Jaldo o con Alfaro. Yo converso con todo. Y objetivamente, cuando lleguen las elecciones, Libre del Sur va a jugar políticamente, como hemos jugado siempre. Pero hoy esta realidad nos interpela, nos duele, y si realmente queremos cambiar, no tenemos que estar pensando en un spot si es más lindo o menos lindo, o en poner 20 pantallas para que la sociedad vea una propaganda. Hay que ir y caminarla a la pobreza y a la indigencia, y no solo se va a aprender. Yo he llevado dirigentes que iban con taco aguja y entendieron que hay que caminarla de zapatilla a la pobreza porque uno se cae. Legislador, le agradezco mucho la presencia. No, muchísimas gracias a usted, Adrián, como siempre, y a disposición. Ahí está, es un tema que es difícil de cortar, ¿no? Estamos hablando de pobreza. El título de esto, hay que ponerle la cara a la pobreza, o sea, salir a buscarla, la pobreza, encontrarla y buscarle una solución. Un tema que es difícil cortar la entrevista cuando vos tenés tantos índices. Estamos hablando del tema más preocupante para los argentinos a nivel nacional, arriba de la inseguridad, arriba de la pandemia, el tema económico, pobreza e indigencia. Seguimos avanzando nosotros, ahora hablamos de otra cosa.